¿Qué es Industria 4.0 y cuáles son los riesgos y oportunidades que tenemos en su despliegue a escala global? Bien, para explicaros un poco esta idea, este concepto, lo he estructurado en tres bloques, ¿vale? En primer bloque vamos a ver qué es Industria 4.0, la idea original y su despliegue, cómo ha sido hasta la fecha. Veremos una idea alternativa de Industria 4.0 que llamamos Industria 4.0 de potenciamiento del ser humano, ¿vale? No es solo sustitución de personas por robots, hay una línea dentro de Industria 4.0, como os explicaré, que trabaja para construir herramientas que dentro de Industria 4.0, aplicando herramientas de Industria 4.0, potencian al ser humano, veremos en ese segundo bloque esa parte. Y en el tercer bloque veremos cómo puedo hacer o qué herramientas hay suficientemente maduras dentro de Industria 4.0 para aplicar mañana mismo un proyecto de Industria 4.0 que realmente nos traiga un revenue, nos traiga pues una cantidad de dinero importante de mejora productiva en la operación. ¿Ok? Bien. Para empezar, ¿qué es Industria 4.0? Bueno, pues básicamente ha habido a lo largo de la historia 4 revoluciones industriales, esta es la cuarta, está construidas pues, desde lo que es la idea inicial de la máquina de vapor, de las primeras fábricas en Inglaterra, etcétera, girando alrededor de eso, en la construcción de la línea en continuo del Ford T, digamos, se sitúa la industria, la segunda revolución industrial, lo que es la construcción en serie, ¿vale? Realmente se abarataron muchísimo esos primeros manufacturados, ¿de acuerdo? Y en la tercera revolución industrial se ubica a la llegada de automatizaciones y toda clase de primera horneada de tecnologías, con lo cual la cuarta revolución industrial, un poco no tan alineado con lo que pues, uno puede pensar, no es solo robots, ¿de acuerdo? La cuarta revolución industrial, para mí, la más importante de todas, es y gira alrededor de la hiperconectividad de la fábrica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer con agarramos toda la información de lo que está sucediendo en tiempo real, la llevamos a un sistema supra donde todos los subsistemas, la maquinaria, las personas, todos los otros sistemas del propio ERP y demás, están captando PLCs, autómatas, escadas, etcétera. Está captándose un montón de información y la ponemos a disposición de una plataforma que es capaz de, con toda esa información, llevarnos a un nuevo nivel de productividad, ¿de acuerdo? Una fábrica donde no perdemos ni un minuto de tiempo, donde no perdemos material. Esa es un poco la idea. La hiperconectividad es para mí el gran diferenciador de esta cuarta revolución industrial, ¿ok? La idea original proviene del propio gobierno de Alemania, el Ministerio de Industria de allí, y su primera exposición pública es en el Hannover Messe de allí mismo, ¿vale? De la Feria Industrial de Hannover. Hay muchísimas piezas alrededor de Industria 4.0, de hecho hay varias instituciones en Europa específicamente que se dedican dentro de institutos verticales, por ejemplo, como el propio Fraunhofer, analizan cada una de las ideas de Industria 4.0 de manera vertical, pues materiales, energía, y bueno, pues esto sería demasiado enorme. Yo, como soy un hombre de Lean, he intentado compilar todas esas ideas en las 9 que ahora mismo realmente son aplicables y bueno, utilizamos cada día en nuestras plantas. Dentro de esas 9 he estructurado 3 bloques, ¿vale? El primer bloque es Industria 4.0, la parte que le toca al departamento de TI. Hay mucha gente que opina equivocadamente que la Industria 4.0 es un proyecto de sistemas del departamento de informática. Claro que el departamento de informática tiene un gran papel que jugar y es un actor sine qua non, por supuesto, en toda esta ecuación. Pero el proyecto de Industria 4.0 en una fábrica debe de nacer para nacer sano desde una idea industrial que queremos implementar. Queremos ser más eficaces, bajar nuestros costes, hacer mejor calidad. Necesitamos más flexibilidad, lo que sea el objetivo industrial que ando buscando, y nuestra labor es ver con los departamentos de informática cuáles son las piezas mínimas de Industria 4.0 que podemos o debemos o necesitamos implementar para conseguir alcanzar ese objetivo industrial.
Entonces, dentro de la parte de TI, pues he agrupado lo que es la idea del cloud, ciberseguridad y sistemas de integración. El cloud, lógicamente, en todos esos sistemas que estamos hablando, hablamos continuamente de plataformas supra, ¿de acuerdo? Donde pues, la fábrica habla con otras fábricas, habla con clientes, proveedores, y acumula un montón de información de otros sistemas. Todo eso, el camino lógico, independientemente de que hoy pueda hacerse en un servidor on-premise dentro de la casa por cuestiones de seguridad o como se corresponde al camino final de todo eso, desde luego es el cloud. Y claro que dentro de esa idea, los departamentos de TI tendrán muchísima labor que hacer para elegir el cloud adecuado para la operación en cuestión y ya ni hablar, ¿vale?, de todo lo que gira alrededor de la ciberseguridad, que es una nueva cantidad de trabajo bastante considerable para esta nueva fase en Industria 4.0. Hay que asegurar la seguridad, y la seguridad se convierte precisamente al intentar mover cloud bueno, pues en un factor muy superior. Ya os anticipo y veréis en la exposición alguna idea que muchas veces la seguridad se puede resolver en proyectos de Industria 4.0 no tanto yendo duro a buscar sistemas como tal, sino aplicando inteligencia en los diseños, en las arquitecturas de esos proyectos de Industria 4.0. Lo veremos, ¿de acuerdo? Son dos puntos muy críticos, seguridad y cloud. El tercero es la integración de sistemas, ¿de acuerdo? Una de las grandes ideas base de la industria 4.0 es que vayamos a un nivel de rotación de activos muchísimo mayor. Los grandes fabricantes de automotriz que han estado utilizando esta idea de la rotación de activos hace muchísimo tiempo, aplicando todas las herramientas de Lean Manufacturing para ello, básicamente trabajan con sistemas Kanban que van puleando cada tarea de la siguiente, y eso es la idea precisamente más potente que Industria 4.0 debe ofrecer en el corto plazo entre clientes y proveedores, ¿vale? Kanbanes empresariales, de manera que cuando un cliente necesita algo, inmediatamente aparezca en el proveedor y haya un proceso de pool, ¿vale? Que no haya que fabricar contra stocks y que los activos directamente roten muchísimo más. Imaginaos una fábrica, por ejemplo, hay un fabricante automotriz, probablemente el más exitoso ahora mismo, que gira más de 300 vueltas de inventario al año. Eso implica que directamente al final de una jornada prácticamente sus stocks han pasado por la fábrica, dejando todo el rendimiento que lógicamente aplique sobre sus OEs. Eso es absolutamente una garantía de éxito económico y lógicamente una fábrica que tenga esas habilidades puede, digamos, competir mucho más duro incluso en escenarios adversos, ¿ok? Bien, esas son las tres ideas que desde luego no son menores y que caen en el departamento de TI. El cloud, la ciberseguridad y la integración de sistemas. Lógicamente ahí habrá que pues bueno, llevar a esa plataforma Supra la información de los diferentes sistemas informáticos de las distintas fábricas integradas para poder conseguir esa rotación de activos entre las cadenas de suministro de un automóvil o de un avión, en fin, de un producto final, ¿de acuerdo? Dentro de Industria 4.0 hay otro bloque que es lo que yo asocio con lo que es Industria 4.0 de sustitución dura, ¿vale? Que básicamente es aquello que sustituye por completo al ser humano y que está, digamos, capitaneado por lo que es todos los sistemas de impresión 3D. Inicialmente se empezó a imprimir 3D polímeros, plásticos, cosas relativamente sencillas, pero hoy en día estamos imprimiendo ya desde titanio hasta casas, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es una industria que tiene un camino por delante bastante potente en esa línea dentro de Industria 4.0. Y, por supuesto, los sistemas robóticos que ya conocemos, ¿no? Y que es básicamente poner autómatas que pueden hacer determinados trabajos. La que más me gustaría y que más os quiero hacer especial hincapié son aquellas piezas de la industria 4.0 que encajan dentro del potenciamiento del ser humano. Son aquellas piezas de industria 4.0 que eventualmente, utilizadas de una manera inteligente, pueden agarrar una fábrica con personal humano y llevarlo a un nuevo nivel de productividad enorme, precisamente basado en esa hiperconectividad de la que hablábamos, aprovechando la flexibilidad que una fábrica con personal humano siempre va a tener y esa, digamos, alineación del mercado que
cada vez pide tiradas más cortas, productos más personalizados, para, con esa capacidad de flexibilidad y aplicando todas esas tecnologías de Industria 4.0 que potencian o que pueden ser utilizadas para potenciar al ser humano en lugar de sustituirlos, realmente dotar a fábricas con personal humano de una capacidad para competir a escala global, utilizando esa fisura o esa tendencia del mercado de personalización con la aplicación de tecnología que nos haga más, saque más rendimiento todavía de nuestra flexibilidad innata, ¿de acuerdo? Ok. Bien, dentro de Industria 4.0 de potenciamiento del ser humano hay estos 4 bloques: Big Data, Internet of Things, inteligencia artificial y realidad aumentada. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué es Big Data. Big Data consiste en una idea de acumular una enorme cantidad de datos para tomar decisiones basándonos en tendencias macro de lo que está sucediendo. Eso, imaginaros dentro de una fábrica, pues bueno, pues desde toda la robótica, todos los autómatas, todas las transacciones humanas de sistemas informáticos, etcétera, 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 que pudieran acumularse de manera masiva mucho más rato de lo que hay ahora, eliminando lógicamente todos los papeles y empezar a sacar conclusiones dentro de la fábrica que la hagan más competitiva, lógicamente. Segundo bloque, Internet of Things. ¿Qué es Internet of Things? Internet of Things es los objetos emiten información, ¿de acuerdo? Pues imagínate, desde un botón que emite que alguien lo acaba de tocar ahora mismo, hasta un caudalímetro, un cuentapiezas, un sensor de temperatura, etc, etc, etc. Es un poco la idea de los sistemas MES, digamos, antiguos, realmente llevada a un nuevo concepto donde no, digamos, sensorizo todo masivamente, sino que sensorizo aquello que necesito para, digamos, seguir una línea de mejora productiva. Si necesito sensorizar esto para atacar aquel problema. Dentro de esa posición, con Internet of Things lo vas a poder implementar, lo vamos a poder implementar dentro de esa familia de piezas de Industria 4.0 que son perfectamente utilizables para el potenciamiento del ser humano en la fábrica. Ok, inteligencia artificial, tercera pieza. La inteligencia artificial es probablemente el punto clave de la balanza, ¿de acuerdo? El fiel de la balanza, porque eventualmente puede utilizarse para sustituir seres humanos, pero tiene una capacidad, tiene un potencial masivo también para potenciarlos, ¿ok? Yo os voy a hablar básicamente y especialmente de cómo puede utilizarse para mejorar nuestra potenciar al ser humano en este sentido y ¿qué es? Para explicaros un poco qué es, pues bueno, básicamente hemos visto que íbamos a acumular una enorme cantidad de datos, tanto desde el IoT, desde el Internet of Things, como el Internet de las Cosas, como desde el Big Data. Vamos a necesitar, lógicamente, inteligencias artificiales que sean capaces de navegar en todos esos datos para sacar conclusiones mucho más fácilmente que nosotros, que como seres humanos tenemos muchos potenciales, pero no es lo más fuerte nuestro el navegar en terabytes de datos, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial tiene mucho en ese camino y básicamente se trata de sistemas, algoritmos que son capaces de encontrar inteligencia, encontrar soluciones dentro de toda esa enorme cantidad de datos que acumulamos, ¿vale? Por último, la realidad aumentada consiste en que vamos a llevar una serie de dispositivos entre los cuales están los HoloLens, las Google Glass, es decir, hay muchas herramientas alrededor de eso que, como veis aquí en la infografía, construyen una especie de mundo virtual colocado encima del mundo físico que ayuda al operario desde a hacer una operación masivamente. El mayor uso de la realidad aumentada es para la capacitación y el aseguramiento de que efectivamente estamos haciendo los trabajos de la manera más adecuada. Veréis que hoy en día muchas de estas herramientas de realidad aumentada están todavía inmaduras para llevarlas a una fábrica, ¿vale? Es una tecnología todavía inmadura, pero sin embargo el concepto como tal es perfectamente implementable, como veréis, con el software adecuado en una tableta de $150 y por supuesto eso es una enorme pena no estar implementándolo ya, imaginaos, ¿no? El potencial que tiene para ayudar a que la gente en la fábrica haga siempre las cosas de la misma manera y las haga siempre bien, ¿vale? Entonces, bueno, ahí profundizaremos luego en detalle, ¿de acuerdo? Bien, estas son las 9 ideas alrededor de lo que es Industria 4.0, que yo creo que es lo más prioritario, lo más clave dentro de la enorme marea, ¿no?, de Industria 4.0 que nos está llegando. Sin duda estas ahora mismo son las que están listas para poderse aplicar mañana, ¿de acuerdo? Estas 9. Pero más allá de eso,
queréis ver un poco, os enseño la fábrica post Cuarta Revolución Industrial. Bien, pues es una fábrica pues como la que veis, ¿no? Donde hay pues un PLC, hay el cloud, sistemas de captura de ambiente, de escenario, de variables de escenario de todo tipo, donde hay robots, donde hay sistemas de visión artificial, inteligencia artificial, máquinas automáticas, incluso sistemas AGV, que son pues motocarros, toritos, que se mueven por la fábrica de manera automática, un poco heredando o trayendo tecnología de los coches autopilotados, por ejemplo, que eventualmente se pueden implementar, por supuesto, ahora mismo también en una fábrica, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un poco la idea de la fábrica de post 4.0. Y yo os diría solo una cosa, ¿no encontráis a faltar algo en la foto? ¿Ok? Claramente faltan personas, ¿de acuerdo? Y no es tan importante a lo mejor a largo plazo, sin duda, pues no vamos a trabajar, nuestros hijos seguramente no, nuestros nietos sin duda no, pues las horas que pues trabajamos en nuestra generación y eso será, no tiene por qué ser malo en absoluto. Estoy convencido, como buen ingeniero de software que soy, que vamos a un mundo mejor, no me da miedo la tecnología para nada, pero sí creo que puede haber una potencial problema alrededor del tiempo que es la velocidad en la que ese cambio puede llegar. Porque si os paráis a pensar en su línea del tiempo, de las 4 revoluciones industriales, cada vez se va acortando, ¿de acuerdo? Y aquí muchos de los que estaréis escuchándome seréis ingenieros, a lo mejor, y todos sabemos lo que es una gráfica exponencial, ¿vale? Y cómo se mueve en relación a una lineal. Claramente, esto que acabamos de ver no tiene un aspecto muy parecido a una gráfica exponencial, y si es así, no puede suceder que el cambio en esta cuarta revolución industrial se efectúe dentro de la curva en la que agarra la tangente más hacia arriba y eventualmente se produzca en un intervalo demasiado corto que pueda dejar a toda una generación de chicos que están ahora mismo entrando en las fábricas a mitad de su carrera profesional sin trabajo. ¿Okay? Bien. En un momento de esta historia, en Europa, se inicia un movimiento un poco alrededor de esta idea que os transmitía, alertando de que podemos crear un problema social a corto plazo si no hay contrapesos. Es decir, si solo hacemos industria 4.0 de sustitución del ser humano, pues al final igual hasta lo conseguimos, ¿verdad? Y pues bueno, al principio éramos solo unos pocos locos, como yo mismo, los que empezamos a escribir alrededor de esto, pero como veréis, todo esto se ha ido transformando en una multitud. Frente a la visión de Industria 4.0 de automatización, robotización dura, ¿de acuerdo? Se contrapone una nueva idea de Industria 4.0 de potenciamiento del ser humano, ¿de acuerdo? Eso, como os digo al principio, pues éramos unos locos los que escribíamos al respecto de eso, unos pocos, ¿vale? Pero muy rápidamente fue incrementando y hoy es un movimiento global, también en México y por supuesto en América Latina, que a veces pensáis que no tenéis esa conciencia tan social y no es cierto, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué soluciones propone Industria 4.0 de potenciamiento del ser humano? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber lo que no debemos de hacer, ¿vale? Yo, pues por suerte, disfruto mucho de mi profesión y me toca muchas veces sentarme en mesas de consejos de administración, donde hay directores generales, gerentes, etcétera, que se encuentran en la tesitura de que pues entró un nuevo competidor o un cambio en el mercado, los obliga a pues buscar una nueva línea de flotación para su empresa, porque si no lo hacen se van a ir al garete, ¿de acuerdo? Van a tener un problema competitivo rápido, ¿de acuerdo? Y en esas mesas jamás me he encontrado killers ni gente que odia a la sociedad, todo lo contrario. La mayoría de veces lo que me encuentro es gente que están absolutamente enamorados de sus proyectos industriales y que consideran a la gente que trabaja en ellos pues los compañeros de viaje en el que de camino a su sueño, a su ideal, ¿no? Con lo cual, lo primero que sí que quiero, y creo que en la sociedad somos muy dados a eso, es que no nos culpemos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Es estúpido culpar al empresario, ¿de acuerdo? Al consejo de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Si consiguiéramos estúpidamente
convencer a uno de ellos de que no automatizara, de que no buscara nuevas líneas que no buscara hacer su planta más productiva, que es al final lo que intenta, por la vía que sea, consiguiéramos pues, que no automatizara para puntualmente ese caballero, no lo haría y eventualmente lo que haríamos sería nada, conseguir que muriera con nosotros también porque pues, un competidor lo haría y lo barrería del mercado pues a toda velocidad, ¿de acuerdo? Entonces lo primero para mí en este camino yo creo que es no culpar al empresario, al consejo de administración, etcétera. En el segundo punto, diría que es bueno, desde luego, organizarnos como sociedad. Todo lo que se puede hacer a nivel gobierno, organizarnos asociaciones empresariales, expertos de todo el mundo, instituciones educativas y, sobre todo, digamos, avisar a nuestros jóvenes. Hay, por ejemplo, multitud de chavales que están entrando hoy a las universidades que, por ejemplo, en la facultad de, por decir una, porque hay muchas, ¿vale? En la facultad de abogados, están entrando a una carrera que tienen en su ADN el meterse dentro de la cocotera, dentro del coco, cantidades de códigos penales, civiles, etcétera, 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 para tener luego una manera para poder interpretarlos, etcétera, cuando en realidad hay sistemas de inteligencia artificial que ya hacen todo eso en fracciones de segundo, cruzando todas las jurisprudencias americanas, europeas, de todo el mundo, con una facilidad pasmosa, ¿no? Yo no digo que tenga que desaparecer la carrera, ni mucho menos, pero no estaréis de acuerdo conmigo que tendríamos que reflexionar a través de los temarios que damos en esa carrera, ¿verdad? Y potenciar a lo mejor mucho más el cómo interpretar o qué hacer más que el acumular información pura, ¿verdad? Y la reflexión que uno hace al respecto de eso es esta generación, ¿vale? Quien más y quien menos, pues como en mi caso, no nací en cuna de oro, ¿verdad? Y a mi casa le costó que estudiara como a tantas otras casas, no le regalaron nada. ¿Os imagináis que nos encontráramos esa tesitura hoy en día? ¿Os imagináis que en aquel momento de vuestra vida os hubieran dicho cuando terminasteis la carrera que, lo sentimos, tu carrera ha sido disruptada, ¿verdad? Yo creo que esta generación, si no les alertamos, si no preparamos un poco en esa línea, no, puede que no nos lo vayan a perdonar, ¿vale? Entonces, no es una cosa secundaria tampoco el hacer lo necesario para que los jóvenes al menos sepan que viene un maremoto de cambios, que ellos al menos tengan la capacidad para apuntarse a la carrera donde corresponde, no que vayan totalmente a ciegas y que, bueno, pues que al menos tengan la información, ¿vale? Pero más allá de todo eso y sobre todo, para mí la única solución que veo que tenemos a corto plazo es construir tecnología que potencie al ser humano en la planta, ¿de acuerdo? Es decir, una especie de Terminator bueno, ¿vale? Que nos ayude a competir con las plantas robotizadas, ¿vale? En Industria 4.0 de potenciamiento del ser humano le llamamos a esto Lean Manufacturing 4.0, ¿vale? Que es una fusión entre Lean Manufacturing e Industria 4.0, ¿vale? Es, Lean Manufacturing 4.0, como se llama también mi último libro. Y en realidad lo que hace es poner en valor una de las grandes erratas de Industria 4.0 de sustitución dura, que es pretender casi hacer tabla rasa en la fábrica, ¿vale? Dejando atrás todo lo que teníamos durante 40 años desarrollado de Lean Manufacturing y todas las capacidades, como por ejemplo la rotación de activos de la que hablábamos antes, que el Lean Manufacturing tiene para hacer fábricas súper productivas, ¿vale? Entonces, en esa línea, el Lean Manufacturing 4.0, esa pieza clave de la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano, lo que hace es recuperar el Lean y potenciarlo con todas las herramientas de industria 4.0 para llevar el Lean Manufacturing a un nuevo nivel de productividad muchísimo más elevado, ¿de acuerdo? Os voy a intentar enseñar las tres, para que no nos perdamos, ¿vale? Las tres herramientas más poderosas de la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano. Lo voy a enseñar con iLean, ¿vale? Que probablemente es la herramienta icónica de industria 4.0 de potenciamiento del ser humano, aunque lo realmente importante no es la herramienta, es más bien el concepto, ¿no? De cómo agarramos eso que industria 4.0 puede utilizar o puede ser usado para potenciamiento del ser humano y lo transformamos en herramientas útiles mañana mismo, ¿de acuerdo? iLean tiene 250 subsistemas de Lean Manufacturing 4.0, Gemba, Kanban, Kaizen, Hoshinkanri, 5S, de todo, ¿ok?
Pero voy a intentarme centrar en 3, porque como en todas las cosas hay un Pareto, ¿de acuerdo? En esta herramienta el 80% de la productividad se concentra en 3 módulos muy específicos, ¿vale? Vamos a intentar ver el que más dinero da, el que lo entrega más rápido, ¿vale? Cuando más rápido queremos buscar oxígeno, y finalmente os enseñaré cuál de todos esos subsistemas ofrece el uso más potente del IoT, ¿de acuerdo? Se habla mucho de IoT como un bálsamo de Fierabras que puede resolver todo y no es así. Sí, bien, no puede resolver todo, sí tiene desde luego funciones que mañana mismo en una fábrica pueden dar mucho rendimiento. Veremos cuáles son inmediatamente. Exactamente qué 3 sistemas son lo más potente que Industria 4.0, la vía potenciadora del ser humano, puede ofrecer mañana, ¿ok? Y os los voy a enumerar sencillo con la pluma. El primero es Reaction Buster. Vamos a tener toda la información en tiempo real, fuera papeles, y eso lo aprovecharemos para detectar un problema mucho más rápido y reaccionar a una velocidad ni pensada anteriormente de Industria 4.0, ¿correcto? Reaction Buster. Tengo un problema y en 2 minutos tengo a un tío resolviendo exactamente cómo tiene que hacerse. ¿Ok? Segundo punto, predictivos. Una vez yo ya sé reaccionar muy rápido, estoy listo para poner sistemas que me estudien lo que he estado haciendo durante esa primera fase de Reaction Buster y entonces sobre eso empiecen a intuir que te va a pasar un problema. Y te lo digo, ¿ok? Segundo punto. Y el tercero es la utilización de IoT, de Internet of Things, para cuestiones tan potentes también de aceleración, de resolución de problemas, de correctivo no programado en las fábricas. ¿Okay? 3 detalles para que veáis un poco por dónde pueden ir los tiros. Entonces, vamos a crear. Vale, lo primero que voy a hacer es hacer un registro, una propuesta de registro de mi estado, por dónde empiezo. Es lo que os decía, primero que nada hay que quitar el papel, ¿okay? Necesitamos, para conseguir esas 3 grandes cuotas, necesitamos que la información esté inmediatamente disponible para que empiece a circular rápido, ¿vale? Entonces, en donde controlamos los OEs, ¿okay? Cada centro de trabajo, oye, yo tengo que ir a esta velocidad, cómo ha sido de cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos en lugar de papel un terminal, una pantalla táctil, una tableta de 100 pavos, ¿vale? Y yo soy medio catalán, ya veréis que todo lo que propongo es baratillo. Hay que ahorrar. Entonces, me coloco aquí en la línea 3, ¿ok? Y tengo un panel horario de la operación del día, ¿ok? Son muchas cosas de golpe, pero es muy importante 2 cosas. No quiero una información de el turno 3 estuve medio bien. Las medias nos matan en las fábricas, ¿vale? Yo siempre hago la broma, a mí me gusta el baloncesto, soy un poco malo, ¿vale? Pero me gusta. ¿Sabéis cuál es la media entre Michael Jordan y yo? Un 6,5. Él es un 10 y yo soy un paquete. ¿Vale? Entonces las medias nos pasan muchas veces. Cuando nos llega el resumen del día, sobre todo cuando los que sois managers, y te llega, oye, mira tal, es que no encuentro el volante para rectificar. Es como que te dan los datos para flagelarte de lo mal que lo has hecho, ¿vale? Pero no puedes agarrarle. La media es una de las explicaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es mirar la media y hay que atacar controles con un intervalo mucho más corto que un día. Punto 1, ¿vale? Entonces por eso lo he planteado en horario, intervalo horario. Y luego es muy importante que elijáis bien cuál es vuestro corazoncito, el intervalo. En Industria 4.0, tu registro de control, si es una hora, se va a convertir a partir de ese momento en tu corazoncito. Cada hora, tus managers van a recibir un golpe sobre qué centros de trabajo están bien y qué centros de trabajo están mal. Entonces es muy importante porque eso impacta en el reaction buster, en tu capacidad de reacción. ¿Ok? Entonces, sobre esa parte, voy a pinchar aquí dentro. Yo, pues, fijaos, hay una palabra muy importante alrededor de todo esto, se llama Bokayoke,
¿vale? Y es que, fijaos, ahí no hay manera de equivocarse, ¿verdad? Los datos en la industria 4.0 no es digitalizar por digitalizar, ¿vale? O sea, hay que digitalizar pensando en los grandes objetivos. El dato tiene que cuidarse de una manera brutal. De hecho, uno de los grandes objetivos de industria 4.0 es evitar el papel, que luego lo introduzco no sé dónde. Aquí Pepito lo ha escrito medio mal porque tiene la meta fatal y Antoñete también, y lo que tenemos dentro del sistema es un escroporero. No me da ninguna utilidad, ¿eh? Entonces, en industria 4.0 hay que andar un plus y hay que atacar por lo menos un 100x el registro de error. Es decir, tiene que ser oro bendito. Entonces, fijaos que en la primera pantalla que os planteaba, bueno, hay poca yo que es para morir. De hecho, solo hay una cosa que puedes hacer, ¿vale? Y es seleccionar la franja horaria en la que estás trabajando y donde vas a reportar, ¿vale? Es muy complicado que te equivoques el de arriba porque el de arriba está lleno y el de abajo pues te has dejado el medio por rellenar. Entonces es fácil, le pincho dentro y el sistema tiene guardado tag time, que es ese producto en ese centro de trabajo, tiempo de ciclo, ¿vale? Tiene, con lo cual te está diciendo que ese es el producto que estamos haciendo ahora y que con este tag time, en este intervalo horario, tendrías que tener 250 piezas. Tenías que haber hecho 250. ¿Ok? Vale. Si yo he reportado 240, bueno, imagínate que soy bueno, la primera la voy a hacer bien. 250, pues ya. 2 clics, registro, todo fue bien. En el corazoncito, vuestros managers no van a estar andando a buscar. Oye, ¿cómo ha ido la línea 3? No, perfecta. Esa conversación sobra. Yo solo quiero saber que la 7 y la 2 tuvieron problema y saberlo inmediatamente. ¿Ok? Entonces, cuando fue bien, ya nadie hubo ningún problema, no vais a recibir ninguna alerta. Cuando fue mal, en este otro intervalo horario, ¿ok? Saqué 240 veces. Válidas y directamente un problema. Ahí es donde estaba lo que os decía, no es el dato por el dato. Hay que cerrar ciclos de Deming. Es decir, tengo que registrar el dato. Si no fue bien, tener un sistema donde el estándar está en la cara, oye, son 250. Si no lo cumplo, yo ya lo sé, y el técnico va a hacer inmediatamente. Es decir, pim, pam, alerta, de golpe. Y luego veréis que en el cierre del ciclo de Deming, el tío que recibe la alerta tiene que saber qué hacer y cómo. En el golpe. Si haces eso, cada día, cada problema es sencillamente una escalera en la subida de arañando punto a punto la probabilidad. ¿Okay? Os voy a explicar. Y básicamente es el concepto de Reaction Time Master. Ok, ¿qué ha pasado? Pues muy sencillo. Que mi manager acaba de recibir una alerta. Alerta de desvío de OE en línea 3. De tal fecha a tal hora, P negativo, los ratios OE de la 37, de 9 a 10, se han desviado un 4%, de lo previsto, siento un nivel máximo de desvío, el 1. Unidades previstas 250, reportadas 240, tal, línea de origen, enviado de producción, la línea es la 3, enviado por el usuario de producción, nivel de alerta prioritario 3 y atención requerida máxima 20 minutos. ¿Ok? En un golpe, las tres cosas. En esa misma línea de registro, para que, o sea, tenéis que tener la capacidad de reaccionar inmediatamente, pero la información tiene que estar completa. Y como mínimo tenéis que tener velocidad, defecto, scrap y tiempo muerto. Mínimo esas tres. Entonces yo he configurado aquí ese golpe y básicamente el compañero que tenemos aquí deberá de reportar, además de la velocidad, el cumplimiento de OE, los defectos. El sistema que lleva la inteligencia artificial está diciendo que estos son los defectos que habitualmente tengo en este centro de trabajo. ¿Okay? Si el operario no tiene más potestad, pues directamente lo único que puedes, por defecto, por material deformado, han salido 5 unidades de scrap y 2 recuperadas. Y reportar también esta parte. ¿Okay? Validan. ¿Y qué pasó? Otro compañero ha recibido una alerta de desvío de defecto, donde se ha alcanzado un 208 y que son 5 unidades superando un máximo de 1. Hoshin Kanri. Debemos de romper todas esas alertas para que 5 tíos de manera mancomunada se pongan a trabajar a resolver eso de golpe. ¿Entendéis un poco la idea? Me doy cuenta, en el propio registro no hay dilatación de datos, lo capturo y ya es utilizable, inmediatamente levanto las alertas. ¿Okay?
Y no levanto uno, levanto 5 tíos que tienen que hacer un montón de trabajo coordinadamente. Por último, registraría el tiempo muerto. ¿Ok? Razón de paro, pues avería eléctrica o la que fuera. Y intervalo de paro, pues de tal hora a tal hora. Si he tenido la máquina parada, solo la máquina o solo el personal, lo que sea, válido. Y también quedó registrado. ¿Vale? Cerramos el ciclo de Deming. Cuando yo recibo la alerta, necesito recibir la solución. El sistema tiene que tener toda la inteligencia para decir, ok, en este centro de trabajo, cuando este sistema se va por abajo, este producto se va por abajo en OE o en defecto, vamos a arrancar esta guía de proceso. Y en el primer punto, lo que vais a hacer, o tenemos que hacer aquí, es aglutinar todas nuestras guías, manuales, todos nuestros PDFs, todas las guías de operación, ¿vale? Yo digo, esto vale conceptualmente para cualquier operación, cualquier proceso. Donde más dinero os va a dejar es en los problemas, en la resolución de problemas. Eso os señalo ahí. Pues si fijáis, el concepto es un ciclo de Deming y eso es aplicable a todo, a todas las operaciones. Entonces yo voy a recibir una lista de step by step de trabajos, donde voy a tener pues una foto de qué es lo que tengo que hacer, el primer paso, que tengo que, pues no sé, PDFs colgados de ahí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ya os digo, nos estaba pasando en la última época que nuestras mediciones en cuanto a la efectividad de las guías visuales y de todo lo que estamos haciendo en la fábrica cada vez funciona peor. ¿Por qué? A lo mejor os está pasando también, si lo medís, seguro. Porque las generaciones nuevas no leen. Nosotros nos inflamos a leer libros y para nosotros eso era, pues bien, nuestro mundo, ¿no? Pero la gente joven no lee, entonces como no lee, le cuesta más leer y le cuesta más interpretar lo que ha leído y luego para ejecutarlo. Con lo cual, si estaba previsto que se leyera en 15 minutos el manual de levantamiento de la prensa cuando se bloquea, pues ahora tardan 15 en leerlo, ¿vale? Y luego, si el ratio de problema en la ejecución era de 2%, ahora estamos en 4%, ¿vale? Porque lo interpreta peor. ¿Cómo resolvimos? Pues en vez de luchar con los millennials, nos juntamos con ellos. ¿Y sabéis qué? Que tenían razón. Esto es una belleza y os lo recomiendo total, ¿vale? El concepto como tal, y es agarrar vuestras guías visuales y transformarlas en vídeos. Es lo que hacen nuestros chicos, ¿vale? El otro día me encontré a la pequeña mía con un vídeo para limpiarse los zapatos con bicarbonato, porque había caído no sé qué, y estaba ahí. En realidad es lo que ellos hacen, ¿vale? O sea, ellos enchufan el vídeo y empiezan a hacerlo de fuera y no lo han terminado todavía. Claro, eso a nosotros nos da perfectamente, porque esos 5 o 15 minutos de lectura del manual ya directamente se ponen a trabajar. Fijaos qué fácil. Le da play, ¿vale? Tiene una tableta ahí al lado y agarramos todo ese mamotreto donde poníamos quitar la parte superior del tornillo, no sé cuántos electros, y lo transformamos en tornillo, ¿vale? Y le ponemos unos milestones en donde sencillamente yo tengo la tableta ahí y empiezo a trabajar, y cuando, fijaos, llega al milestone se pone la tableta a pitar y a ponerse rojita. Entonces, pip, pip, pip. Ah, ok, voy más o menos a la misma velocidad que el estándar, ¿ok? Vale. Entonces, si yo resulta que al mirar veo que voy más rápido y yo ya estoy sacando la otra tornillo, pues pincho aquí y salgo directamente al tornillo, ¿vale? Si voy más rápido, voy adelante. Y si voy más lento, voy para atrás, cuando suena el pip. Y directamente voy guiando. Yo no estoy todo el rato mirando, ¿no? Pero cuando oigo el pip, veo más o menos una guía perfecta. Y la belleza que tiene esto, y veréis ya el círculo completo de Deming cerrado, es que cuando termináis, le medís al tipo. ¿Ok? Tardé tantos minutos. ¿Ok? Con lo cual le estáis guiando, pero cuando termina, él recibe con la regla una guía de ejecución, pero cuando termina, se registra con el tiempo real que tardó en hacerlo, y directamente, si os fijáis, estáis haciendo SMET y entrando directamente sin discontinuidad en un ciclo de mejora continua. ¿Okay? Porque a cabo de 10 días te llegará una alerta de desvío de ejecución en un 10%, para que ese chaval que no se sabe vender muy bien y que está ahí pero que se come el CP,
pues resulta que hace un 10% más rápido el trabajo de cambio de moldes, que nos cuesta un pastizal cuando está parada la línea, ¿ok? Lo hace un 10% más rápido, te vas a hablar con él, pues es que lo hago así, utilizo este tal, lo agarras, grabas un vídeo y lo subes como estándar, le metes 4 milestones y lo acabas de convertir en el estándar, directamente un ciberlaboratorio, ¿ok? Te digo la idea, este es el primer punto. Esto es oro. Y directamente lo que hace es que ni siquiera haces lean, más allá del hosting candy y de un poco estos conceptos básicos, ¿vale? Y se hace de una manera muy sencilla, es reaction buster. Segundo punto, ok, ahora ya llevo 2 semanas, un mes, 6 meses acumulando historial, ¿vale? Problema, solución, medición, cómo lo hice, ¿vale? Y el sistema va entendiendo cómo va. El siguiente paso, para que podáis tener predictivo, es que tenéis que empezar a registrar, digamos, parámetros de escenario, ¿vale? O sea, yo tuve este problema de bloqueo de inyectores cuando la viscosidad del líquido de la línea 3 estaba a 7 en lugar de a 6, ¿ok? Ese tipo de cosas. Lo podéis hacer con una inteligencia artificial que os lo va diciendo o con juicio de expertos. Cuando empiezas a tener la información tan clara, sin medias y sin leches, tú dices, no he tenido un día medio regular, he tenido un día perfecto de 7 horas y en la 8ª hora, la de Dios. Y cuando eso te pasa, te vas y lo ves. Porque tu manager no. ¿Vale? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, mucho más sencillo los eventos Kaizen, ¿vale? Mucho más sencillo construir jidokas, construir controles aguas abajo que anticipan que vas a tener un problema aguas arriba. Por ejemplo, un control de viscosidad para un líquido que finalmente bloqueará el inyector si sigue esa viscosidad tan alta y hay que ponerle un vehículo para que baje la viscosidad. Por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo implementas eso? Bueno, si tienes un sistema MES, que básicamente es lo que hacen, capturar un montón de sensorizar la fábrica para acumular datos, pues miras a ver qué valores. No es inteligente agarrar todo y ponerse a pensar, ¿vale? Es un poco, a lo mejor, si quieres, la propuesta inicial del mes, no está bien enfocado. A ver, hay que ver qué dato merece mi esfuerzo. ¿No? Ya os decía que yo soy medio dark age, estoy cambiado de lado, ¿eh? A mí, de hecho, la tecnología no me interesa si no hay un objetivo industrial útil y claro para que me lleve a ello, ¿eh? Por eso os digo, no cualquier control y lo pongo en la batidora. Este control yo creo que me va a anticipar el error. ¿Cómo se hace? Para que lo veáis, puedo cargar ese control que viene de la máquina, que es un control de vibraciones, de temperatura, cualquier cosa que estoy viendo con juicio de expertos que me va a anticipar un problema, y lo digitalizáis, ¿vale? Para básicamente tener algo de este estilo, ¿ok? Tú vas a tener un valor de registro de escenario, de ese parámetro que tiene que estar, pues, control de torsión, ¿vale? Un tornillito que entra y si cuando lo meto tiene una torsión determinada, yo sé que aguantará cuando lo ensamble en la pieza final, el producto final. Y si tiene una torsión que no la resiste, me va a generar un mogollón luego, con lo cual lo tengo que retirar. Ese control de torsión es un jidoka claramente, ¿vale? Que me va a permitir que ese problema no tengo que reaccionar rápido, ya me deja de suceder, porque lo detecto antes y lo quito, ¿ok? Jidoka. Entonces, básicamente el concepto como tal es súper sencillo. Yo tengo un valor objetivo que cargar y que eso tiene que estar a 2,8. Y la persona que hace el registro, sea un automático o sea una persona, pues sencillamente dice, oye, pues eso salió 2,5. Al 2,5, como le estoy dando una tolerancia de +1 y -0,5, ¿vale? Pues está ok. No está perfecto y eso queda registrado, pero está bien. Sin embargo, si alguien registra 6, pues directamente está mal. Y debo de generar una alerta, ¿ok? Como esta, en donde roja, me dice control de calidad negativo en tal, el control de torsión arrojado un resultado negativo al registrar 6, un valor objetivo de 2,8 y unas desviaciones autorizadas de +1, -0,5 en la línea tal. ¿Qué persona lo hizo? ¿En dónde se produjo? ¿Nivel crítica o no crítica? Y tiempo de atención máxima. ¿Okay? Eso es la piedra filosofal de cualquier predictivo. Es fácil. ¿Okay? ¿Correcto? Hay dos sistemas. Un jidoka directo, que es viscosidad por encima de 6,7, vaya, me bloqueo de indicadores de media hora. Ya. Pero esos son los fáciles. Están los complicados. Y es que yo tengo la viscosidad, pero a 7 y no se me bloquean los indicadores.
¿Por qué? Porque no solo la viscosidad, es la viscosidad, la temperatura de calentamiento del inyector, son 7, 8, 20, digamos, un pool de parámetros, ¿ok? Cuando eso sucede, y solo en ese caso, hacemos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no sustituyes al ser humano. Porque esa capacidad de tener, o sea, cada hora ver cómo me moví en todo el pool de parámetros desde las 6 hasta las 7 y estudiarla para chequearla con todo el histórico en ese centro de trabajo y producto está fuera del alcance del mente humano. Y ahí ponemos una inteligencia artificial que nos asiste para decirle, ok, no te lo explico, pero dentro de media hora vas a tener un bloque de inyectores. ¿Ok? O sea, así de fácil, pero solo en ese caso utilizamos inteligencia artificial. En donde es directo, es mucho más rápido y sobre todo mucho más barato. La inteligencia artificial sobre todo se acumula muchas cantidades de parámetros a chequear, pues mientras proceso. Una fábrica no es un chiringuito, ahí a la que te das cuenta tienes 1500 parámetros. ¿Tienes ahí? Punto 1, Reaction Buster. Punto 2, predictivos. Sin duda. O sea, el Reaction Buster es como dinero en la mesa. Es súper rápido, pim pam. Y el predictivo, sobre todo los jidocas directos, son lo que más dinero dan. Sin duda, ¿eh? Básicamente, ¿qué consiste? Que los errores que tienes hoy dejen de pasar. Porque los anticipas. Y el tercer bloque que os quería enseñar, para no calentaros mucho la cabeza, tiene que ver con IoT, ¿vale? No sé si habéis visto este tipo de cacharritos. ¿Sí? ¿Os suena? Bueno, pues es un botón, este por ejemplo es el de Amazon, ¿vale? Es un botón que tiene Wi-Fi dentro, etc. Y básicamente tocas el botón y sube al cloud y se queda registrado que alguien tocó ese botón. ¿Qué utilidad tiene eso? Es un botón, es un control de vibraciones, una temperatura, lo que sea, que antes hacíamos cableando, llevando toda esa información a un servidor, eso. En un botón que le quito la pegatina del rato, pongo en la máquina y pongo un letrero encima. Pulse cuando se averíe. ¿Os imagináis eso del mantenimiento correctivo en programado? Es la leche. Y fácil, ¿verdad? ¿Qué nos pasa en mantenimiento? Pues mira, volver a contar y va a dar la misma nota porque pasa seguro. A ver, actualmente, en el proceso actual, llamo, o sea, tengo un problema, se me ha bloqueado la máquina de coser, estoy en textil, ahí estuvimos, se me ha bloqueado. Pepito, mantenimiento, se me ha bloqueado la máquina. A Pepito la agarra justo en otra cosa en ese momento. Se lo garantizado. La ley de Murphy está para eso, ¿vale? Y Pepito te dice, espérate que ahora voy. Claro, sí, se lo encuentra. Entonces, al cabo de un rato aparece Pepito por la línea. ¿Qué pasa? Nada, te pega un ojo, vale, uy, pero toda la punta de la tropa. Se va otra vez al almacén de repuestos, mira a ver lo que tiene por ahí, madre mía, no tengo trómbolas, espérate, Pepito, Antoñete, compra una trómbola. ¿Vale? Pues una necesidad de... Y sobre todo luego, cuando os llega el informe de management, es que no sabe. Yo te avisé a las 3. No, por aquí, yo lo hice a las 7. Total, la máquina estuvo 3 horas parada por 45 minutos y a ti te van a jalar de las orejas el Consejo de Administración y ya, ¿vale? Ahí se acaba la broma. Entonces, tú agarras esto, ¿vale? 20 pavos, le quitas la pegatina, lo agarras ahí, le quitas un botón y lo que haces es vincular este botón en el TPM, ¿de acuerdo? A un nodo determinado de la estructura. En la prensa, línea de prensado 3, al acarrillador. ¿Ok? ¿Por qué? Por empírica. Es lo que os decía. Es decir, proyectos de industria 4.0. Dicen, tus proyectos son muy asimétricos. Sí. Porque yo trabajo donde en mi primera fotografía he visto que hay dinero. Este producto que lo hacemos de cine y que no me da nunca problemas, no me complico, no invierto esfuerzo. Y os recomiendo que lo hagáis así. No es necesario que tengáis un proyecto de industria 4.0 totalmente reticulado, donde todo está controlado al mismo nivel. Yo en sitios estoy a cero de industria 4.0, estoy a cero, y en otros sitios estoy a 4,5. Porque ahí hay una pasta enorme, necesito ir súper rápido. Entonces, en ese punto os diría, el acarrillador sí, porque el acarrillador sé que es lo que hace. ¿Y qué quiero? Yo lo vinculo al acarrillador y cuando este tipo aprieta el botón,
todo Quisquinimbi recibe una alerta. Antoñete, Pepito, Juanito, todos. Y reciben una orden de trabajo, ¿vale? Donde está el nodo en el cual deben de hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Y en la orden de trabajo tienen un botoncito para ver qué materiales necesito, un alternador, ¿dónde está? Aquí, allá o allú, en la zona tal. ¿Cuál es el código que tiene de trazabilidad el alternador que tengo que coger? Control de las horas de vuelo de cada una de las piezas. ¿Dónde la he utilizado? ¿Qué problema me dio? ¿Sí? Mola, ¿no? Y en realidad básicamente es un reaction buster para mantenimiento. Ya te digo, no tiene precio porque históricamente todo eso nos ha dado bastante guerra tonta, ¿vale? Porque en realidad es falta de ese flujo de comunicación rápida. Vais a sentar y vais a ver a qué hora exactamente se tocó el botón, a qué hora exactamente el compañero atendió lo que fuera, pero sobre todo cuando el compañero de mantenimiento se va a la zona de trabajo, lleva ya el alternador debajo del brazo. Pim, pam, pum, lo cambia, lo deja y así. ¿Okay? Para mí esos 3 puntos de Industria 4.0 son el nirvana de Industria 4.0. Hay miles, ¿vale? Solo en IBM hay 250 módulos, ¿verdad? Algunos dicen, ostras, pues antes en Lean Manufacturing empezamos por 5S. Y aquí lo hemos visto. Pero para mí esas son las claves. No sé si tenéis alguna duda, pero no quiero seguir, ¿vale? Lo único que os digo es una última cosa más, ¿vale? Y es si alguno estáis pensando en incursionar en Industria 4.0, ¿vale? Hay un proyecto que se inició en Europa, se llama Iniciativa Europea 4.0, que está fundada por aquella vía alternativa de Industria 4.0 de la gente que no queríamos disruptiva, que no queríamos automatización masiva, ¿okay? Y que básicamente consigue fondos para que todas aquellas empresas que quieran probar Industria 4.0 no disruptiva, ¿vale? O sea, de potenciamiento del ser humano, puedan hacerlo. Subvencionan la penetración, lo que es la penetración en Industria 4.0, los 3 primeros meses del proyecto. ¿De acuerdo? Si queréis informaros, ahí tenéis la web. Y bueno, inicialmente se creó como un proyecto, digamos, europeo. Ahora mismo se convirtió en un proyecto global aquí en la propia República. Muchas de las instituciones donde estáis, ¿vale? En una manera o en otra, ya colaboran con esta, digamos, iniciativa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es un proyecto global y ahora mismo instituciones de prácticamente todos los países, no solo europeos. Pues diría que si queréis incursionar en Industria 4.0 es un buen sitio para empezar.